hemos decidido con nuestro equipo organizar estas charlas para un poco empezar a hacer partícipe a las personas de muchos de los procesos que se dan en el acuario, de ese tipo de conocimientos que son súper importantes para que nosotros, los que somos acuaristas, somos aficionados, podamos tener la mejor experiencia con estos acuarios. Entonces, voy a empezar. Empecemos un poco conversando de qué se trata el ciclado. El ciclado es un proceso y que se refiere al establecimiento de la colonia bacteriana que regula el ciclo del nitrógeno, que convierte todos los desechos de los peces, que incluye la respiración, incluye la defecación, incluye todos los procesos biológicos que tienen los seres vivos dentro del acuario, que se conviertan en amoníaco y pasen a ser nitritos y nitratos. Eso es todo un proceso, ¿no? que se da en todos los acuarios. Entonces, no hay una forma de establecer instantáneamente el ciclo necesario para empezar un acuario nuevo. Sin embargo, sí toma un tiempo configurar adecuadamente la filtración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a enterarnos un poquito de lo que se trata el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el ciclo de la vida dentro del acuario. Entonces, para mantener un acuario saludable necesitamos comprender exactamente de qué se trata el ciclo del nitrógeno y sus efectos en la salud general de todos los habitantes acuáticos. Entonces, aquí yo les presento un poco un detalle, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver todos los peces tienen sus desechos biológicos a partir de la alimentación. Entonces, todo esto se transforma, tiene dos fases iniciales, ¿no? El amonio y el amoníaco. Entonces aquí hay una cuestión bastante interesante, ¿no? El amonio, si está en un pH un poquito bajo, no es tóxico. Y realmente para los peces no les afecta tanto, pero en cambio si tenemos un pH un poquito alto se transforma inmediatamente en amoníaco, que es un compuesto bastante tóxico para los peces. ¿Ya? Entonces, todo este amoníaco, una vez que empieza el ciclo, se convierten en nitritos, gracias a al proceso a través de los nitrosomas. Los nitrosomas son un tipo de bacteria, ¿no? Que transforma todos los compuestos amoniacales en nitritos. Una vez que estos nitritos van pasando, el proceso de ciclado, a través del nitrobacter. El nitrobacter, ¿qué es lo que es? Es otro tipo de bacterias que transforman los nitritos y los convierten en nitratos. Entonces ustedes se podrán dar cuenta aquí, por ejemplo, el amoníaco puede ser transformado en nitritos, pero también puede ser asimilado por las plantas. Hay plantas que se desarrollan bastante y consumen bastante el amonio. Y los nitratos son aprovechados por algunas plantas como un fertilizante, porque viene de una fase de nitrógeno asimilable. Pero hay una parte importante que no se aprovecha. Entonces eso nosotros tenemos que ir eliminando a través de los cambios de agua. Ahora bien, el ciclo del nitrógeno, aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, las primeras fases son súper tóxicas para los peces. Entonces aquí entra todo lo que es material en descomposición. Los nitritos, en cambio, son menos tóxicos que los primeros compuestos amoniacales, y al transformarse en nitratos van perdiendo su toxicidad, pero si es que llegan a acumularse en el acuario, pueden tener efectos nocivos sobre los peces. En el acuario el proceso del nitrógeno es más o menos como una cascada, o sea, es un proceso bioquímico que implica la continua degradación de los compuestos nitrogenados, que, como les comentaba, al final son absorbidos por las plantas o a su vez deberían ser eliminados a través de los cambios de agua. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? ¿Ya?
Amoníaco, el nitrito, son sobre todo el amoníaco y el nitrito. El nitrato en mucho, digamos, en unas cantidades un poco más bajas, son toxinas biológicas que se producen dentro del acuario, ¿ya? ¿Y por qué el ciclo de nitrógeno debe funcionar eficazmente? Es para eliminar todos estos desechos y hacer que el ambiente acuático sea mucho más, sea un entorno mucho más amigable con los peces. En un acuario vivo se establece este proceso con el tiempo. Por lo general se toma hasta 3 meses, hasta que un nuevo acuario se haya convertido completamente en nitrato. O sea, todos los desechos se hayan convertido en nitratos. Entonces aquí tenemos que entender un poco por qué es tan importante, ¿ya? Entonces, este es un proceso de gestión de residuos. Proporciona todo lo que es la filtración biológica en todos los sistemas acuáticos y también en nuestros acuarios. El acuario es un sistema artificial y obviamente es responsabilidad de cada persona asegurarse que tenga condiciones correctas para que éste tenga un equilibrio y podamos tener a nuestros peces de la mejor manera. Ahora, ¿en qué momento empieza realmente el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno empieza cuando nosotros instalamos el acuario, ¿ya? Entonces, empieza cuando nosotros ponemos la grava, ponemos la decoración, tronquitos, sembramos nuestras plantitas, ponemos los accesorios, conectamos equipos, conectamos la lámpara, el filtro, el termostato. Pero el momento que nosotros llenamos de agua y sobre todo de algún componente vivo a nuestro acuario, ese es el momento que empieza realmente el ciclo. Y yo he escuchado, por ejemplo, que en muchas ocasiones hay muchas personas que dicen, claro, tienes que dejarle, le llenas al acuario vacío y le dejas 2 meses o 1 mes o el tiempo que sea y ahí se cicla el acuario, y eso no es verdad. O sea, el acuario para poder hacer el ciclado necesita su componente vivo. Si no, no puede de ninguna manera generar este proceso de ciclo, ¿no? Su ciclo completo. En este caso, o sea, hay varias maneras de hacer el ciclado. Y realmente las bacterias nitrificantes están presentes en muchas partes, ¿no? Viene de muchas fuentes. Una de esas puede ser el aire, otras veces puede ser el agua, o los mismos peces, las plantas, todos los elementos que nosotros podamos introducir en el acuario pueden tener su carga biológica. Pero es importante establecer una fuente de amoníaco que genere el alimento básico principal para que las colonias de bacterias puedan desarrollarse. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el ciclado? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla que habla del nitrógeno disuelto en el agua. Entonces, claro, y ese es el tiempo en días. Entonces aquí tienes como una línea recta y tienes aquí unos picos, ¿no? Aquí digamos que arrancamos del acuario, ¿no? Entonces, durante todo este proceso empieza a generarse amoníaco y amonio, ¿ya? Alrededor del día 15 al 18 tenemos esta primera fase, ¿no? Cada fase empieza a desarrollarse un compuesto diferente. En la primera fase tenemos los primeros compuestos amoniacales. Muchas personas a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es un compuesto amoniacal? Entonces hablábamos que justamente es el amonio y el amoníaco. Entonces, en esta fase de aquí, en este primer punto, es cuando el amoníaco empieza a transformarse en nitritos. Entonces empiezan a subir, digamos, la curva de los nitritos hasta llegar a un pico, que es alrededor del día 25 al 28. Entonces, una vez que tenemos este pico, empiezan otra vez a aumentar, ¿cómo le explico? A aumentar las otras bacterias, las nitrosomonas. Entonces, esas empiezan a consumir el nitrito y empieza a aparecer los nitratos. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, tengo nitrito 0, implica que toda esa carga amoniacal, todos esos compuestos
que se derivaron de las dos primeras fases del ciclo del nitrógeno se han transformado en nitratos. Entonces, yo puedo decir que un acuario está ciclado cuando yo tengo nitratos, digamos, una cierta cantidad de nitratos, pero en cambio el amoníaco y los nitritos están en cero. Entonces, aquí lo podemos ver. Por lo general, los acuarios nuevos se pueden ciclar de 4 a 6 semanas, pero el periodo real depende de algunos factores, porque ningún acuario es igual. Todos los acuarios son diferentes, incluso desde la química del agua, desde todo lo que nosotros ingresamos al acuario, el tipo de filtración, los medios filtrantes. Entonces, este ciclado depende, por ejemplo, de la cantidad de amoníaco que se produce durante este periodo. El segundo paso, digamos, del segundo factor, es la eficiencia de la filtración biológica. Si yo tengo un filtro bien armado, bien establecido de un inicio, la filtración biológica es mucho más eficiente que si yo no tengo un filtro ideal por ejemplo, para mi acuario. También otro factor que acelera es en este proceso, es si se utilizan seres vivos o plantas vivas. ¿Por qué? Porque cada uno ingresa con una cierta carga biológica también. Entonces, si yo tengo plantas vivas, estas plantas me van a ayudar a que el proceso de ciclado sea mucho más eficiente. Y también, si se aumenta colonias de bacterias con aditivos o medios biológicos. Más adelante vamos un poco a ver este asunto. Ahora, ¿cuándo sé que el acuario en realidad está ciclado? No depende tanto del tiempo. El acuario está completamente ciclado una vez que se producen los nitratos y los niveles de amoníaco y nitrito se vuelven cero. Para determinar si se ha completado es necesario realizar test de mediciones. Sobre todo cuando nosotros estamos iniciando un acuario nuevo, es importante tener los test de medición. Sobre todo si queremos hacer un proceso de la manera correcta. Ahora, este proceso, como les decía, que toma normalmente entre 4 y 6 semanas, a temperaturas menores a 20 grados se tarda aún más. Y en comparación a otro tipo de bacterias, hablemos de bacterias patógenas, que si yo le tengo en un acuario a 26 grados, su reproducción va a ser muchísimo más acelerada. Una colonia de bacterias nitrificantes en realidad tardará en duplicarse alrededor de 15 horas. Entonces, hablemos de que este es un proceso un poquito más lento, ¿no? Ahora, ¿cómo se empieza el ciclado? Y ahora ya entremos un poquito en la materia. ¿Cómo yo puedo hacer un ciclado que sea bueno, que me sirva, ¿no? Entonces, hay algunas maneras, algunas formas que son muy comunes, que son todavía utilizadas y que son un poco la manera tradicional que se ha venido haciendo esto. La forma más común es, una vez que ya instalo el acuario, introduzco 1 o 2 peces, énfasis, aquí hago un énfasis en que tiene que ser 1 o 2. No podemos llenar el acuario, no podemos emocionarnos y decir, ¿sabes qué? Yo introduje 5 peces porque me gustaron y yo quise ponerles. No, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Y yo lo vamos a ver más adelante, porque el momento que yo ingreso más peces, me van a crear una carga amoniacal mucho más alta que las bacterias que podemos ingresar de inicio en el acuario o que vengan con los mismos peces sean capaces de consumir. Entonces, los desechos de estos pocos peces, de los 1 o 2 peces que nosotros con los que podamos iniciar el acuario, generarán el amoníaco suficiente para que las bacterias vivan. Ahora, muchas personas dicen, no, es que yo no le pongo peces, yo pongo otras cosas, o simplemente yo hago un acuario sin peces porque es lo más común que me han dicho que no puedo poner peces en un acuario. O sea, hay maneras de hacer este proceso. Y ya vamos a ver también más adelante, ¿no? Ahora, si yo tengo estos 2 peces primero, lo que yo no tengo que hacer es sobrealimentar, porque significa que yo voy a aumentar más amoníaco. O sea, tenemos que entender esta relación. Más comida, más desechos, más amoníaco. Entonces, ¿qué se sugiere en este primer periodo? Si yo estoy empezando el ciclado de mi acuario con unos 2 peces, entonces yo le puedo dar de comer pasando un día, y dependiendo la cantidad de comida que yo pongo y dependiendo de los peces que yo pongo también, ¿no?
Ahora, algunas especies, por ejemplo, que se incluyen para hacer este ciclado, son los goldfish para lo que es tanques de agua fría, y en los tanques de agua caliente se puede utilizar cebras, daños, guppies y algunos otros peces que son pequeños, que me generarán una pequeña carga de amoníaco, la suficiente como para poder nosotros empezar el ciclado, pero no demasiada como para tener picos de amoníaco o de nitritos. En cualquiera de los dos casos esto es súper tóxico para ellos. Ahora, existen otras maneras de hacer el ciclado, y el ciclado sin peces. ¿Qué beneficios tenemos? Que no se requieren los peces, por lo tanto, no conlleva un riesgo para los peces. O sea, los peces, si es que por A o B nos descuidamos o pasa alguna cosa, los peces quizás no van a sufrir este proceso. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer, de todas maneras, es empezar a agregar continuamente amoníaco, ya sea en forma de amoníaco, de alimento para peces, o hay algunas personas con las que yo he trabajado, hemos considerado que se pudiera añadir, por ejemplo, trocitos de camarón para replicar los desechos que producirían los peces y que la bacteria que se está cultivando no se muera por falta de alimentación. Entonces es indispensable poner algo en el acuario que me ayude a que este proceso se realice, ¿ya? Pero, ¿qué problemas tengo aquí? Que es un poco más lento y que obviamente en el caso de que yo esté utilizando amoníaco, tengo que colocar en las dosis que sigan recomendadas para el litraje y el volumen que estoy manejando, digamos, dentro del filtro. El problema que tiene esto es que el alimento o el camarón, en muchos de los casos, se llena de hongos y puede ser vehículos de bacterias patógenas. Si por A o B yo tengo un camarón que ha estado contaminado, puedo tener ese riesgo. Entonces, cada manera de hacer el ciclado conlleva un riesgo también. Entonces, una vez que el filtro esté ciclado, entonces, que como hablábamos, que es un proceso que tardará unas 4 semanas, se empezará a agregar peces lentamente para mantener el sistema en funcionamiento. Ahora, el ciclado sin peces no es algo automático. No es algo que pueda decir, ¿sabes qué? Esto se empezó a ciclar y en 2 semanas ya tengo listo, porque no funciona así. Sin embargo, es un método que es muy bueno para los peces, porque no estoy arriesgando mis peces, los peces que yo quiero tener al empezar este proceso. Ahora, hay otras maneras que yo puedo ir sembrando bacteria en mi acuario. La ventaja es que corta el proceso de ciclado y le da un tiempo al filtro para alcanzar su máximo desarrollo. La desventaja es que no se puede usar un material de acuario que tenga parámetros de agua muy distintos a los que yo voy a tener en mi acuario nuevo. Y como muchos peces, las bacterias no pueden soportar cambios dramáticos en la química del agua. ¿Qué es lo que sucede en muchos de los casos? Que hay personas que a mí me dicen, yo le hice un cambio de agua y empezó a ponerse el agua lechosa. Eso es muy común, por ejemplo, cuando hacemos cambios de agua con temperaturas diferentes, y eso recién nomás me comentaron en un grupo, que estaba, por ejemplo, si yo tengo un cambio radical de unos 2 grados de temperatura, digamos, no es tan radical, 2 grados de temperatura, pero si yo tengo una diferencia de 5 grados, la bacteria se va a morir. Entonces empiezan a haber problemas de que falta la bacteria o de que la bacteria se ha muerto. ¿Ya? Otra cosa también es importante considerar cosas como el pH, el KH, el GH en el acuario. Entonces, una vez que yo, por ejemplo, decidí usar este método, puedo empezar a sembrar bacterias, ¿no? Ahora, el momento que yo introduzco los peces, tengo que recordar que cada pez traerá su propia colonia bacteriana. Y es posible que la colonia bacteriana que yo estoy sembrando sea diferente a la que tengan los peces. Ahora bien, ¿cómo se hace la siembra? En la siembra puede usar una porción de medios filtrantes o una taza de grava de un acuario estable y establecido y se pone directamente en el filtro, en una bolsita, para evitar que esto se desparrame. O sea, en el sustrato y en el filtro son los 2 lugares donde más se acumula la bacteria. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasa cuando hay personas que dicen, vendo filtro establecido? Ya, que no en ningún momento está mal, pero cuando tú haces una transferencia, debes realizarlo inmediatamente, o sea, porque el momento en que tus medios filtrantes, tu filtro se queda sin oxígeno, tienes máximo 2 horas hasta que la bacteria empiece a morir. Si no lo haces en ese periodo de tiempo, no tiene mucho sentido porque estarás introduciendo bacteria muerta dentro de tu acuario nuevo o de tu acuario que está empezando a estabilizarse y vas a tener picos de compuestos nitrogenados, lo cual sería perjudicial para tu acuario nuevo. Ahora bien, nunca tomes bacterias de un tanque que muestre signos de enfermedad. Aunque la mayoría de patógenos están más presentes en los peces, siempre existe la posibilidad de que nosotros arrastremos sobre todo lo que es bacterias nocivas, de un acuario a otro. ¿Ya? Por eso es esto de la siembra es mejor cuando tú haces con tus propios acuarios. O sea, yo tengo un acuario que está lindo, que está establecido, y quiero montarme otro acuario, puedo hacer este sistema con mis propios acuarios. Ahora, también existe la posibilidad, digamos, esta como otra manera, ¿no? El doble filtro. ¿Qué significa? Que yo estoy planificando montarme un acuario de aquí a 3 meses. Entonces yo compro el filtro, compro todas las cosas y ya tengo acuarios establecidos. Entonces coloco un filtro extra en mi acuario que ya está establecido y le empiezo a hacer que funcione con toda la materia filtrante, con toda la, digamos, todo lo necesario para que la carga bacteriana se desarrolle dentro de este nuevo filtro. La ventaja es que yo ya puedo empezar mi acuario nuevo con una colonia preestablecida. Ahora bien, como todos los métodos también tienen sus desventajas, ¿no? Este método necesita una planificación avanzada y realmente bastante tiempo. Y al igual que en el método anterior, los sistemas tienen que estar completamente saludables y mantener parámetros similares de la química del agua. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque si yo tengo un acuario de goldfish y quiero hacer un acuario plantado, lo más probable es que vaya a tener problemas en cuanto a parámetros o en cuanto a carga bacteriana, algunas cosas. Entonces tiene que ser, y lo recomendable es que sea similar a lo que yo voy a armar. Si yo tengo un acuario plantado y voy a armar otro acuario plantado, este método es lo más efectivo que yo puedo hacer. Ahora, después de 4 a 6 semanas, este filtro madurado en este acuario principal se puede mover al nuevo sistema. Pero ojo, en el momento en que yo le hago el cambio, tiene que ser inmediato. O sea, el acuario ya tiene que estar armado, ya tiene que estar colocado el agua, ya tiene que estar el agua declorinada y a la misma temperatura a la que está el acuario principal. Entonces, en este momento yo puedo coger e instalar en el nuevo acuario. Y así puedo tardar unos 5 minutos en mover de un acuario al otro y puedo garantizar que la bacteria esté viva. Ahora, también, otra de las formas que yo puedo empezar a hacer digamos, un ciclado llevando materia o llevando la bacteria de un acuario establecido es a través del agua también. Este es un proceso que, al igual que el otro, es muy natural y puedo tener la ventaja de que yo empiezo con una colonia establecida. Eso, como digamos, es un poquito más lento, entre comillas, ¿no?, que el otro sistema, pero también es bastante válido. Se llena el acuario, si yo tengo mi acuario, les lleno con agua nueva y a la misma temperatura, ¿no? Y lo lleno hasta la mitad. Una vez que está declorinada, los equipos funcionando y todo, le completo con el agua del acuario establecido, lo que nosotros llamamos sembrar con agua vieja, ¿ya? Y puedo empezar a hacer funcionar mi nuevo acuario. La desventaja que tiene, como les comentaba, tiene que ser un acuario igual al que yo quiero montar, el acuario original. Y de ser posible, tiene que ser de tu misma propiedad, para evitar que, por ejemplo, tú hagas el transporte digamos, de patógenos al acuario.
y que sobre todo que la carga bacteriana llegue viva. Porque como les comentaba, o sea, a veces un filtro, y eso pasa muchísimo, que cuando muchas personas dicen, yo le lavé el filtro en la misma agua del acuario, ¿por qué se murió la carga bacteriana? Y es que cuando tú te tomas demasiado tiempo en hacer un mantenimiento, tú pierdes la bacteria. Y es por eso, y eso es tan válido, por ejemplo, como, digamos, con este método, que el rato que tú le ingresas agua, que tú has tenido guardada unas 4 horas, esa agua ya no sirve. Porque si no tiene oxígeno, la colonia bacteriana se muere. Y si no tiene la colonia bacteriana donde posarse, también se muere. Además de que puede contener otro tipo de patógenos como bacterias o parásitos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de métodos. Ahora, es importante entender que no hay píldora mágica, no hay receta mágica, no hay el polvito mágico o el producto mágico, ¿ya? No importa el método que se utilice, el ciclado toma su tiempo. O sea, no existe el ciclado en 5 minutos. No existe. O sea, ¿por qué? Porque es un proceso, ¿ya? Nosotros podemos ayudar a este proceso, a cortar el tiempo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es hacer los test, hacer los cambios, hacer los mantenimientos regulares y en realidad nos interesa mantener un acuario sano y saludable. Pero, ¿y qué pasa con los cultivos de bacterias? Porque, claro, aparte de los que nosotros tenemos, por ejemplo, en BioBlue, existen en el mercado muchísimos cultivos de bacteria que dicen estar listos para hacer este proceso y acelerar el ciclado. Ahora bien, ¿para qué se usa básicamente el cultivo de bacteria? En el mercado existe, como les comentaba, varios tipos de bacterias, cuya función es establecer de una manera mucho más eficiente el filtro biológico y hace que el ciclado sea un proceso mucho más seguro para los peces. Además, ayuda a controlar crecimientos de algas, hongos y bacterias patógenas. ¿Ya? También se utiliza en procesos de pérdida de bacterias por cualquier motivo, como suele ser el caso de muchas personas cuando estamos ingresando peces o recién tenemos nuestro acuario, no sabemos cómo hacer bien los cambios de agua, o de pronto hay fallos en los equipos, porque también los equipos no son perfectos y fallan. De pronto un día se te dañó el calentador, se te dañó el filtro, se fue la luz, y es algo que yo hago mucho énfasis también. Siempre es importante, bueno, hay cosas que no se pueden controlar porque los accidentes pasan, pero es muy importante estar preparado. Eso es básico, ¿ya? También se utiliza mucho en el mantenimiento, sobre todo cuando tú estás lavando filtros. Como digo, siempre hay veces en que el momento que tú empiezas a lavar un filtro, puede ser que algo suceda y la bacteria se muera. Entonces es importante, y para eso sirven las bacterias, en realidad. Ahora, nosotros tenemos en BioBlue un protocolo que nos basamos en el protocolo que tiene Trópica. Para los que no conocen Trópica, es una de las empresas europeas que tiene base en Holanda, si no estoy mal, que producen plantas y exportan a nivel mundial. Entonces, Trópica tiene un protocolo que me parece uno de los mejores para lo que es el proceso de armado y de un acuario, pero sobre todo el proceso de ciclado. A mí me parece fabuloso. Entonces, nosotros te recomendamos estos siguientes pasos, ¿no? Cuando tú instalas un acuario, el momento que ya empezaste, ya arrancas, ¿no? Ya sembraste bacteria o lo hiciste con, digamos, o piensas hacerlo, digamos, introduciendo peces de alguna cosa. Yo les sugiero a ustedes que se tomen unos minutos para leer y escojan la mejor forma de hacer su ciclado. Porque todo esto son algunas opciones que ustedes tienen para hacer un correcto proceso, ¿no? Ahora, los pasos que nosotros tenemos es, primero, establece un tiempo de iluminación de 6 horas al día. Porque cuando tú instalas un acuario, por ejemplo, en este caso, es un acuario con plantas, un acuario plantado, necesitan las plantas iluminación para poder crecer. Entonces, en las primeras de 2 a 3 semanas,
el tiempo de iluminación, lo que llamamos el fotoperiodo, no debería sobrepasar las 6 horas al día. Entonces, una vez que ya pasamos, digamos, la colonia empieza un poco a estabilizarse, podemos empezar a aumentar paulatinamente. No se recomienda aumentar de golpe porque podemos tener problemas de algas. Como un segundo paso, es una muy buena idea proporcionar CO2 desde el día 1, sobre todo si tenemos plantas de medios y altos requerimientos. Paso 3, hay que cambiar el agua del 25 al 50% un par de veces a la semana durante las primeras de 3 a 4 semanas. Después de esto, cambia aproximadamente el 25% del agua una vez por semana. Para eso nosotros recomendamos el uso del Save Water y empezar a aplicar el balance total con cada cambio de agua desde el segundo día de instalado el acuario. O sea, si yo, por ejemplo, instalo el acuario y al día 3 decido hacer un cambio de agua, en ese momento yo tengo que empezar a aplicar el balance total. En el momento en que ya tengo sembradas las plantas, ya empezamos, digamos, el proceso digamos, de ciclado, no se recomienda usar cierta cantidad de fertilizante. Si tú le tienes en un acuario que ya tiene una carga nutritiva y con plantas de medio requerimientos, es preferible no utilizar un fertilizante. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que las plantas necesitan están en el sustrato. Una vez que, por ejemplo, ya hemos avanzado, ya hablemos de un mes más o menos, que yo veo que las plantas ya empiezan a tener un desarrollo de su sistema radicular, entonces yo puedo empezar a aplicar un abonado que pueda ser bastante gentil, que evite que se me formen algas, por ejemplo. Si yo estoy empezando el proceso de ciclado, ¿qué significa? Que yo voy a tener una carga X de amonio y una carga X que se va a transformar digamos, en nitritos, en nitratos. Entonces, las plantas todavía en un inicio no van a poder aprovechar todos los nutrientes que van a resultar del proceso del ciclado. Entonces, en este caso, aplicar abonos a base de, por ejemplo, de nitratos, de potasio, de fosfatos, no resulta muy, muy saludable para el acuario porque puede generarle problemas de floraciones de algas. Pero, por ejemplo, el potasio, que es potasio más micronutrientes de potasio 24, en pequeñas cantidades sí podría estimular el crecimiento de las plantas. Ahora bien, las plantas con raíz y que vienen con sustrato ya contienen nutrientes, que es suficiente para establecer un sistema radicular. Pero, ¿qué sucede en el momento en que yo no pongo una planta que tenga raíces, sino empiezo a sembrar podas? Las podas necesitan un tiempo para poder desarrollar este sistema radicular. Entonces, en este paso, en este primer momento, yo no puedo añadir fertilizante, porque necesito que las plantas empiecen a enraizarse y empiecen a tomar los nutrientes del sustrato. Es por eso que no se fertiliza. Ahora, hay plantas de crecimiento rápido como la Egeria densa, la Linofilia, y hay otras sugerencias de plantas que les voy a decir más adelante, que pueden plantarse de una manera permanente o se pueden retirar una fecha posterior una vez que el acuario ya haya alcanzado su equilibrio. Estas plantas de crecimiento rápido absorben el exceso de nutrientes y por lo tanto minimizan el crecimiento de algas. Y esto es súper importante en el momento del ciclado. El ciclado también, y tener estos protocolos de manejo, implican que yo voy a reducir al mínimo no solo el impacto en los habitantes del acuario, en los peces, sino también voy a reducir el crecimiento de algas. Las algas, el momento que que se está ciclando el acuario, son, vamos, las compañeras del proceso. Lo ideal es minimizar al máximo el aparecimiento de estas algas. Muchas de estas algas, dependiendo del tipo de alga que aparezca, me va a decir en qué fase del proceso estoy, a la vez que me va a ser un indicativo de qué medidas tengo que tomar o qué correcciones tengo que hacer. En el momento que yo ya llevo, digamos,
una cierta parte del proceso, yo puedo empezar a introducir caracoles o camarones o gambas que se coman las algas lo más antes posible después de la puesta en marcha. ¿Qué significa esto? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un gambario o quiero hacer un acuario plantado, yo puedo introducir caracoles y camarones. Hay muchas veces en que las personas a mí me escriben o me preguntan, me dicen, ¿cómo erradico la plaga del planorbi? El planorbi es un caracolito que a mí me parece un indicador y me parece esencial en ciertos acuarios. ¿Por qué? Porque el planorbi se va a empezar a comer toda aquella materia orgánica que se está descomponiendo dentro de mi acuario. Es un indicador de muchas cosas, no solamente de la cantidad de materia orgánica que está apareciendo en el acuario. Cuando a veces la gente dice, es que tengo una plaga, significa que algo estás haciendo mal en tu acuario. O estás alimentando demasiado, o de pronto no estás haciendo el debido mantenimiento, y los caracoles están empezando a consumir toda esa materia orgánica y están empezando a reproducirse como locos. Entonces, el planorbi, para mí, en lo personal, me parece un caracol que es muy bueno tener en el acuario, porque el momento en que tú tienes este exceso de materia y no tienes caracoles, eso se va a podrir y se va a dañar. Y vas a empezar a tener picos de amoníaco o picos de nitritos, dependiendo del momento del ciclo en el que esté tu acuario. Entonces, te ayudan a remover toda esta materia en descomposición, te ayuda a remover sustrato, te ayuda a oxigenar ciertas partes del sustrato, dependiendo del tipo de sustrato que se tenga. Y por eso es importante, como les comentaba, si yo quiero hacer un acuario, un gambario, por ejemplo, en el momento que yo puedo introducir las gambas, alrededor del día 3 al 5, después de la puesta en marcha. Entonces, son importantes este tipo de animalitos, ¿no? Ahora, ¿en qué momento yo introduzco los peces? Entonces, en este caso, por ejemplo, como esto es un proceso que se lo hace sin peces, entonces, esta introducción de los peces se puede retrasar de 3 a 4 semanas hasta que las plantas se hayan establecido. Esto es un proceso muy especial, sobre todo cuando se tienen plantados. ¿Ya? Entonces, una vez que las plantas se hayan establecido, significa que ya tienen un sistema radicular, ya pueden absorber nutrientes, mientras está desarrollando este sistema radicular, o sea, raíces que se pueden extraer dentro del sustrato. Como les comentaba, van a necesitar una carga de nutrientes que la van a absorber del sustrato. Cuando ya esté desarrollado este sistema, ya pueden empezar a absorber todos los nutrientes del agua. Entonces ahí yo puedo empezar a introducir los peces. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo se sigue una pauta de introducción de peces. Vamos a empezar a introducir de a poco. Los peces en un acuario nuevo nunca se introducen de golpe. Se introducen de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo del tipo de pez, depende del tamaño del acuario, dependiendo de la planificación que yo hice en un inicio antes de empezar el acuario. Y como un paso adicional, tengo que comprobar que todo funciona bien, que están funcionando todas las conexiones, que funciona bien la luz, que funciona el calentador, si la iluminación es lo suficientemente efectiva para el tipo de planta que estoy teniendo, o si está mucho o está muy poco. Si es suficiente el suministro de CO2, para no estar administrando excesivamente, ¿no? Si está funcionando el filtro, si mueve el filtro la cantidad de agua necesaria para que se complete este proceso, si está bien la temperatura. Entonces, este es el momento para comprobar que todo esté funcionando y marchando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo seguido mi proceso, pero por A, B, C circunstancia, empiezan los peces a morir o empiezan a intoxicarse? Entonces, yo tengo lo que se conoce como el síndrome del tanque nuevo, que es un término que se utiliza para la intoxicación en masa de los peces debido a una subida repentina de amoníaco o nitritos que ocurre más comúnmente cuando un acuario no está ciclado. O también hay casos en que puedo tener esta misma sintomatología, los mismos problemas cuando tengo fallos en mis equipos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando el acuario no está ciclado, cuando yo
me emocioné, ingresé demasiados peces en un inicio, o sea, ¿sabes qué? Como yo me confío y digo, no, es que tengo un acuario grande, entonces yo puedo, mi acuario hasta que desarrolle, puedo tener una carga de peces un poco más alta, entonces ese es un problema que a veces puede pasarnos por confiarnos, ¿ya? También ocurre cuando no se hacen los debidos cambios en el agua, o tampoco cuando no tengo ningún mantenimiento o tengo un mantenimiento incorrecto. Ya, por eso es muy importante también hacer los debidos cambios de agua, porque solamente con los cambios de agua yo retiro las sustancias nocivas que están intoxicándoles a mis peces. También ocurre cuando yo utilizo productos químicos que destruyen la bacteria, o como les comentaba, cuando tengo fallo en los equipos. ¿Cómo identifico los síntomas? Entonces, el síndrome del tanque nuevo es una amenaza muy grande para los peces, sobre todo cuando están en un inicio. Entonces, para yo darme cuenta que en realidad esto se debe a una intoxicación, tengo que fijarme en unos ciertos síntomas o signos que tengo que identificar en los peces. Uno de estos es el letargo o falta de movimiento. O sea, mis peces suelen, al principio nadaban, pero después se quedan en una esquina o se quedan abajo en el sustrato, ya no comen, ya pierden el apetito, se quedan en el fondo del tanque, se inflaman branquias, ojos, o se inflama el ano. En los goldfish es muy común que tengan rayas rojas en las aletas. Esto ocurre sobre todo cuando tienen una intoxicación, sobre todo de nitratos. ¿Por qué? Porque cuando tienes muchos nitratos o, digamos, una presencia alta de compuestos nitrogenados en el acuario, les llega menos oxígeno y claro, a través de las branquias ya no pueden absorber este tipo, digamos, no pueden absorber el oxígeno y empiezan a intoxicarse con los nitratos o los nitritos y empiezan a tener unas microhemorragias en las colas. Y es por eso que se les hace esas como rayitas rojas, ¿no? Y otro de los síntomas que es muy común es cuando empiezan a jadear en la superficie. O sea, les falta el aire. Y tú dices, no, pero el filtro está funcionando bien, la oxigenación está bien, pero es como les comentaba, o sea, el momento que tengo un pico de estos nitritos, de estos nitratos, significa que el oxígeno está menos disponible para ellos y por ende se están asfixiando. Entonces, es muy importante identificar todos estos síntomas para tomar acciones inmediatas, ¿ya? Porque si el dato que yo me descuido, y suele pasar muchas veces que a mí me contactan personas y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo puse unos peces y el otro día se murieron. ¿Qué pasó? Entonces, es justamente este tipo de cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, para reducir los niveles de amoníaco, de nitritos o nitratos, sobre todo de amoníaco, nitritos, ¿no? En el acuario es importante realizar los cambios de agua, sobre todo en un inicio. Si yo decidí que quiero tener más peces de los que sería recomendable, los cambios de agua en un inicio deben ser mucho más y la aplicación de bacteria también. La bacteria es importante mantenerla oxigenada todo el tiempo. Si yo empiezo a aplicar bacteria, tengo que aumentar la oxigenación, porque la bacteria es una consumidora muy grande de oxígeno también para poder tener sus procesos fisiológicos. Si yo tengo un acuario de peces intoxicados que está rico en amoníaco, entonces, ¿qué significa? Que la bacteria tiene más posibilidades de alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La bacteria empieza a reproducirse como loca y a consumir más oxígeno. Entonces, es cuando el agua empieza a ponerse un poco lechosa, también, es otra de las causas, y los peces empiezan a hacerles falta oxígeno. Porque la bacteria, al ser mucho más pequeñita, tiene un aprovechamiento de oxígeno mucho más eficiente que un cuerpo más grande, que un pez, ¿no? Que es mucho más grande que una bacteria. Entonces, es importante que evitemos todos digamos, este problema que puede surgir en el acuario, haciendo las cosas de una manera más correcta. Ahora, ¿qué pasa en el momento que yo tengo algas? Dice, lastimosamente, cuando yo tengo un acuario y estoy en el proceso de ciclado, han pasado 2 meses y digo, no, ahorita mi acuario ya está ciclado, han pasado 2 meses, que son más o menos unas 8 semanas,
y empiezo a meter más peces. Empiezan, si es que no, el acuario, como yo digo, el ciclado es un proceso, ¿ya? No es que es una cosa que yo empecé hace 2 meses y se acabó y ya puedo hacer lo que quiera, no. Entonces, el acuario nuevo es un medio en el que las algas pueden desarrollarse de una manera mucho más exponencial que en un acuario que ya está establecido. Si sufres una floración de algas, como se conoce cuando tienes un repentino boom de algas, lo más importante es reducir el fotoperiodo. Sobre todo si se tiene plantas, ¿no? Asegurarse que no reciban más de 8 horas de luz al día, pero si ya tienes un problema de algas, redúcelo. Podemos reducirlo de 4 a 5 horas hasta que podamos controlar este proceso, ¿ya? Evitar fertilizar, utilizar un inyector de CO2 también ayuda muchísimo al control de algas. Ahora, ¿qué algas son las más comunes que me aparecen cuando yo estoy ciclando mi acuario? Una de esas es el alga marrón, que aparece en los primeros estadios del acuario. Y es una señal que el filtro todavía está inmaduro o que el agua tiene demasiados silicatos. Entonces, ¿cómo combato esto? Una de las maneras que nosotros podemos hacer para combatir este tipo de algas es haciendo los cambios de agua y sembrando bacterias, reduciendo el fotoperiodo también, para evitar que muchas de estas algas se desarrollen de una manera exponencial, ¿no? Una de las cosas que también se puede recomendar es reducir un poco el consumo de alimentación, o sea, toda la alimentación que estoy colocando a los peces, reducirla hasta poder tener un control de este problema. Ahora, el alga verde. El alga verde unicelular es la que aparece cuando existe un exceso de nitrógeno disponible en el agua. Eso ya sería una segunda fase, ¿ya? Ya las bacterias están un poco establecidas, pero la colonia bacteriana no es lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos desechos se transformen de una manera más rápida. Entonces, si yo le tengo con un exceso de alimentación, un exceso de carga bacteriana, o sea, digamos, de carga de materia en descomposición y falta la carga bacteriana, voy a tener ese cóctel ideal para el desarrollo de ese tipo de alga. Entonces, aquí funciona muy bien el blackout, o sea, lo que muchas veces muchas personas dicen, ¿sabe qué? Yo le tapo al acuario, le dejo a oscuras unos 3 días, le destapo y esta alga desaparece. Es una manera bastante eficiente y menos invasiva de controlar las cosas, pero siempre y cuando no sean más días, porque el momento que nosotros hacemos un blackout también corremos el riesgo de que no estamos viendo lo que está pasando en el acuario. Podemos empezar a perder peces y podemos empezar a perder plantas. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado también y haciendo los respectivos cambios de agua. O sea, el proceso de ciclado requiere mucho más atención, mucho más cuidado, mucho más cambio de agua, porque todavía no está desarrollada bien la carga bacteriana y el acuario todavía no está equilibrado. De pronto nosotros podemos creer que en unos 2, 3 meses ya está listo, ¿no? Hay acuarios que se demoran en estabilizarse de 6 meses a 1 año. ¿Por qué? Porque el momento que yo aumento plantas, aumento peces, quito plantas, cambio la decoración, cambio el filtro, o sea, son momentos en los que, cruciales, en los que yo puedo estar desarrollando sin querer, y que no es la intención, pero estoy desarrollando desequilibrios. El día de mañana yo digo, no, ¿sabes qué? No me gustan las plantas, voy a ponerle abono. Es un desequilibrio. En el sentido de que yo estoy aportando algo diferente. Hasta que las plantas puedan crecer de una manera estable. En un acuario estable, las algas casi no aparecen. Tú le puedes tener un acuario estable junto a la ventana que no se te hacen algas. Entonces, lo importante es llegar a este proceso, ¿no? Que se estabilice el acuario. Ahora, ¿cómo trato estos problemas de las algas? Con cambios de agua más regulares, controlando la alimentación de los peces y la aplicación de abonos, reduciendo el fotoperiodo, aplicando bacteria. Para ciertos problemas de algas es importante la bacteria. Eso, insisto, o sea, eso te ayuda a establecer un acuario, equilibrar un acuario. Y obviamente verificando la cantidad de nutrientes que hay biodisponibles en el agua a través de los test, puede ser nitratos, amonio,
muchos plantas consumen amonio. Y eso es uno de las, digamos, de los, ¿cómo se podría decir? Uno de los consejos más saludables, se puede decir, para tratar estos problemas dentro del acuario. Ahora, aquí les voy a dar un poco de consejitos, ¿no? Para que ustedes puedan tener estos tips, ¿no? Si estás ciclando un acuario o una siembra de medios filtrantes, es mejor utilizar los medios filtrantes de un tanque que tenga un tamaño similar y una cantidad similar de peces a lo que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que tenga una carga bacteriana similar a la que estoy intentando crear. Ahora, el uso de plantas de crecimiento rápido como valisnerias, hidrófilas, najas, guadalupenses, ayudarán a absorber más amoníaco y a la larga me va a ayudar a que digamos, estas plantas absorban los nutrientes que hay en exceso y me evite me retrase la aparición de ciertas algas. Y una de las cosas que también es importante es mejor comenzar con un acuario plantado de un inicio para poder crear un ecosistema sostenible en el tiempo. ¿Qué significa esto? Si yo quisiera tener un acuario y de pronto, ¿sabe qué? No, el día de mañana me consigo más plantitas y les siembro y no, ¿sabe qué? No me gusta esta planta. O sea, es mejor hacer una planificación de inicio. Yo sé que hay muchas personas que, digamos, nos emocionamos. Digo, no, ¿sabe qué? Yo tengo mi acuario y le tengo con 3 plantitas y voy metiendo más plantas. O sea, mientras más cambios vaya haciendo con mi acuario, más se me va a demorar el proceso de ciclado, porque estoy haciendo cambios. Entonces, no es lo mismo que tenga 5 plantas a que tenga 20 plantas de entrada. Es mejor, mientras más plantado esté, es mucho mejor para el proceso de ciclado y sobre todo para la estabilización a largo plazo de mi acuario. Ahora, si quiero tener la menor cantidad de problemas con mis acuarios, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo que todo el mundo te recomienda, y es chistoso porque es en inglés, the bigger the better. ¿Qué significa? Que si yo empiezo con un acuario, mientras más grande es mejor, porque los acuarios grandes son mucho más estables que un acuario pequeñito. Ahora, los acuarios grandes son más fáciles de cuidar. Cuanto más agua tenga, más fácil será mantener un equilibrio del entorno, porque un acuario pequeño tiende a estabilizarse con mucha facilidad. ¿Qué significa? Que los filtros se van a saturar más pronto, que la carga bacteriana va a ser, a pesar de que pueda desarrollarse un poquito más rápido, pero también la cantidad de desechos que puedan producir los peces en un entorno muy pequeñito va a tener un impacto mucho mayor que si es en un acuario más grande. Entonces, sí es importante mantener y sobre todo tener esto en cuenta, ¿no? Si yo tengo un acuario pequeño, se me daña el calentador, el momento que, por ejemplo, se va a bajar la temperatura de una manera mucho más rápida que un acuario más grande, que tiende a mantener la temperatura más constante de acuerdo al volumen de agua que tiene. Entonces, por eso que se recomienda tener por lo menos un acuario de unos 80 litros para empezar. A veces la gente le dice, no, es que yo quiero tener un acuario, una cosa chiquita, porque es más bonito, no tengo espacio, no tengo plata, pero esta es una recomendación. Cuando tienes un acuario más pequeño, te tienes que invertir más en cuestión de tiempo y en cuestión no tanto de recursos, pero sí en atención. Ahora, tips que ayudan al ciclado. Usa plantas vivas. De pronto tú dices, no, sabe que yo no quiero tener un acuario plantado, quiero tener un acuario de peces. ¿Cómo hago para yo poder manejar digamos, para poder ayudarle al ciclado? Hay plantas que yo puedo poner, por ejemplo, en canastillas, en el filtro, o utilizar un sistema tipo acuaponia que me ayude a retirar estas sustancias nitrogenadas que están dentro del acuario. Entonces, a la vez que me ayudan a introducir bacterias que me ayudan en este proceso, especialmente si son de un acuario que ya está establecido. Las plantas no solamente van a traer bacterias beneficiosas, también ayudan en un proceso que se llama la síntesis de proteína para moderar los niveles de amoníaco en tu tanque. ¿Qué significa esto? Como les comentaba en un inicio, muchas plantas absorben amonio y muchas tienen
tienen también algunas tendrán preferencias por el amonio y otras tendrán preferencias por los nitratos. Pero en todo caso, las plantas vivas son una verdadera adición a los acuarios para mantener los sistemas vivos. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno es algo que no se acaba nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les comentaba al inicio, el ciclo del nitrógeno es equivalente a un acuario vivo. Un acuario que ya no tiene este sistema o de pronto se dañó el filtro o nos descuidamos, empieza a morir, ¿ya? Entonces, el ciclo del nitrógeno es algo inevitable. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas bien desde el inicio, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que vamos a tener menos problemas, vamos a tener peces más saludables y vamos a tener el tiempo para poder disfrutar de nuestro acuario. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos vamos a evitar un montón de problemas. ¿Qué significan estos problemas? Problemas de algas, problemas sobre todo en la salud de los peces. No hay nada más triste que comprarte un pez con mucha emoción y que al poco tiempo, por un descuido, se empieza a morir. Eso es algo muy triste. Entonces, una vez que se complete el ciclo y que los niveles de amoníaco, nitritos sean cero, no significa que ya se acabó. El proceso del ciclo del ciclo de nitrógeno es algo que nunca termina. Entonces, hay muchas personas que me dicen, no, tienes el ciclado express de 5 minutos, o sea, no es algo real. Porque el proceso no es algo que tenés infinito. Mientras tú tengas el acuario, no se va a acabar, ¿ya? Entonces, lo interesante es poder llegar a tener un ecosistema equilibrado, ¿ya? Que obviamente este proceso se va a repetir todos los días. Por lo que es importante, por eso es que a veces yo digo, es súper importante realizar los cambios de agua regularmente para verificar si no hay picos de amoníaco, para verificar que todo esté funcionando bien. Hay sistemas y que en el momento que, por ejemplo, pueden llegar a un equilibrio, sobre todo cuando no tenemos esta costumbre o que a veces nos pasa cuando nosotros empezamos con los acuarios, ¿no? Que nos emocionamos, compramos peces, empezamos a reducir peces, se mueren, volvemos a comprar peces y tenemos este ciclo que no se acaba. Pero si tú tienes un acuario súper establecido en el que no metes peces, no sacas peces, no cambias de alimentación, puedes mantenerlo muy estable en el tiempo, sobre todo cuando tienes un sistema de filtración muy establecido y bastante equilibrado. Cuando se tiene un sistema que funciona así, los cambios de agua se reducen a lo mínimo. Y hay mucha gente que funciona, digamos, con esos otros parámetros. Pero para tener un acuario así necesitas mucha experiencia. Entonces, si eres alguien que recién está iniciando o si eres alguien que en realidad te interesa, te sugerimos que tengas una rutina de mantenimiento y sobre todo del cuidado del agua, sobre todo del cuidar la bacteria, porque yo siempre que inicio mis charlas, yo siempre les digo, la bacteria es como la sangre del acuario, es lo que le da vida, es lo que le mantiene vivo al acuario. Y el filtro es el corazón, donde vive esta bacteria, de donde sale todo. O sea, el momento que tú tuviste algún problema con tu filtro, tu acuario está sufriendo enfermedad. Entonces, es lo más importante. Lo más importante es que hay que cuidar la bacteria, ¿ya?